Y otra cosa que me dio esta vida es a ver al otro. ¿A verlo? A verlo. Antes yo era de Buenos Aires, de una ciudad muy grande y muy movediza, y antes yo no veía al que estaba al lado. Era la realidad, me daba ganas de llorar, pero era así, yo antes no veía al que estaba al lado. Y esta vida me enseñó a ver a quién está al lado, si necesita algo, si quiere que lo ayudemos, o no sé, también como que tenemos esa necesidad de devolver todo eso que estamos recibiendo. Y bueno, yo estoy muy contenta de esta vida en ese sentido. Buen día, amigos, otro día más en México, y hoy tenemos un video muy especial. Un video totalmente diferente y un video que la verdad que nos encanta hacer. Sí, porque ¿qué pasa? Nosotros hace ya 4 años que estamos viajando en casa rodante, y van casi 2 meses que estamos viajando en casa rodante por México. Entonces dijimos, ¿por qué no vamos a contarles cómo es viajar en casa rodante por México? Realmente es apto van life. ¿Se puede? ¿Es peligroso? Se consigue agua rápidamente. Las rutas son buenas, hay lindos lugares para visitar. Bueno, todo eso y mucho más vamos a ver en este video. Amigos, mi nombre es Fer. Yo soy José y viajamos hace casi 4 años en nuestra casita rodante que se llama Eros. Salimos desde Buenos Aires, nos fuimos rumbo a Ushuaia y llegamos al fin del mundo en invierno. Un viaje que la verdad que fue épico. Subimos por la ruta 40 en Argentina y nos fuimos hasta Bolivia, después hasta Brasil, otra vez Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y ahora estamos en México. Subimos a Eros un barco desde Cartagena hasta México y ahora estamos recorriendo estas hermosas tierras. Pero saben que también es muy interesante porque lo que sigue es muy interesante. Tenemos un largo trayecto todavía para hacer acá en México y nos vamos para Nueva York, nos vamos para Estados Unidos. Es todo un desafío para nosotros porque nuestra casita rodante es del año 94. Es joven, no vamos a decir tampoco que es tan... Tiene casi mi edad, ¿no? ¿Tu edad o la mía? Ah, la tuya era. Sí, siempre era de uno de los dos y no me acordaba cuál era. Yo digo, ¿cómo? Así que bueno, es todo un desafío también, ¿no? Emprender ruta y estar tantos años en la ruta, porque al estar con un vehículo viejito que hay que estar cuidándolo constantemente y que tiene fallas constantemente, es un desafío que estamos atravesando y por ahora viene saliendo bien. Si quieren ver toda esta travesía que hicimos para llegar acá a México, tenemos más de 400 videos en nuestro canal de YouTube, que la verdad que es un montón. La verdad que sí, qué laburazo hicimos, porque lleva tiempo hacer cada video, así que te proponemos que si no estás suscrito, que lo hagas porque es completamente gratis y te sumes a esta comunidad que está creciendo día a día. Y bueno, gracias a todos los que ya se suman, siempre comentan, siempre están ahí del otro lado tirando buena onda. Y queremos aclarar que nuestro objetivo es unir Ushuaia con Alaska y allá vamos, pero primero, como dijo Fer, Nueva York. Amigos, les voy a contar algo que no mucha gente conoce. Presten atención porque si tienen un viaje planeado les va a servir un montón y les va a ayudar a que no tengan problemas en el futuro. Muchas veces cuando estás fuera de tu casa o estás de viaje te conectás a Wi-Fi públicas y la verdad que no es la forma más segura de trabajar. Por eso en nuestros viajes nosotros utilizamos la aplicación de NordVPN que nos ayuda a encriptar nuestros datos y oculta nuestra IP. Y de esta manera podemos conectarnos a cualquier Wi-Fi del mundo de manera segura y no rastreable. Si vos también vas a necesitar conectarte a Wi-Fi públicas, podés estar protegido cuando pongas las claves del banco o la de tu mail. Además, nosotros la utilizamos para conectarnos a Netflix de otros países y así podemos ver películas que acá en México no existen y en esos países sí. Amigos, si se suscriben a NordVPN con nuestro código, le van a estar regalando 4 meses con el plan de 2 años. Le dejamos el link en la descripción para que lo vayan a ver. Nos encontramos en Arteaga, que es un pueblo mágico, uno de los tantos pueblos mágicos que tiene México. Pero ¿saben qué? Este video no comienza acá. Viajar es algo que hacemos muy a menudo. En promedio hacemos entre 300 y 500 kilómetros por semana y eso depende mucho de qué tan a gusto estamos en un lugar o qué tan rápido queremos movernos a nuestro próximo destino. Desde que llegamos a México recorrimos más de 1200 kilómetros. Sus rutas son muy buenas para transitar, con autopistas muy grandes pero con muchos peajes y bastantes caros. Hablando
de los estados de la Ruta de México nos gusta un montón porque están en bastante buen estado. Nos pasó solo una vez yendo al Parque Nacional Popocatépetl, que no había asfalto, sino que había un camino de ripio, como le decimos nosotros, un camino de tierra bastante complicado. Y eso igual le puso aventura al viaje. A nosotros nos gusta hacer esas cosas, pero bueno, a tener en cuenta que la gran mayoría de los caminos están bien, pero hay que preguntar antes de ir a un lugar porque te puede tocar un camino de tierra. Después, a Ciudad de México, nosotros no fuimos con nuestra casa rodante, estuvimos en los alrededores, en el norte de la Ciudad de México, porque hay muchísimo tráfico en la ciudad. Nosotros fuimos caminando a pie y veíamos cómo había un montón de tráfico y no importa que no sea la hora pico, así que a tener en cuenta de ir con tu casa rodante a Ciudad de México, que puede ser un poquito estresante. Igual nosotros por suerte no pasamos ese estrés en Ciudad de México porque estuvimos, como dije recién, en las afueras, pero sí nos agarró un atasco yendo a San Luis de Potosí. Bueno, hace una hora que estamos como en una especie de tráfico donde hay muchos camiones. Estamos en la ruta 57, llegando a lo que es San Luis de Potosí, y recién ahora que arrancamos con el video estamos avanzando un poquito. Estuvimos, como dijo Fer, una hora, yo pensé que mucho menos, porque la verdad que estuvimos escuchando un podcast y se nos pasó bastante rápido, pero es medio tedioso estar en un embotellamiento, más que no se sabe qué pasó, ¿no? Acá, a ver, el Google Maps te dice 25 minutos y la verdad que hace una hora te decía 25 minutos. Esto es completamente mentira. Y acá que te dice azul, que supuestamente va todo bien, estamos clavados. Entonces esto no, la verdad que no puedo confiar. Pero bueno, estamos por llegar acá, a este pueblo que no es un pueblo, es una ciudad, que es San Luis de Potosí. Mira Monterrey, dice ahí. ¡Epa! Con Monterrey, mirá. Estamos cerca de Monterrey, cada vez más cerca de la frontera. Bueno, es que la gente es muy amable. Por ejemplo, los camiones, cuando vos querés pasar, te hacen con la mano y te dejan pasar. Es como que hay compañerismo dentro del caos del tráfico. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Da para ir por la banquina? Porque esto es lo ilegal, ¿no? Lo ilegal es que uno haga así y se meta por la banquina. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? Muchos de acá de que están mirando lo han hecho. Seguro. Pero no van a decir yo, porque casi nunca el que que se manda una cagada dice yo. Bueno, acá en México ninguna persona se ha mandado por acá. Miren, casi nadie, absolutamente. Es más, tiene ahí como una marquita, un brrr, que te hace cuando pasás. Pero mirá que bien, nadie avanza por acá. La verdad, muy bien. Y después de ese atasco, amigos, llegamos a nuestro destino. Pero no termina todo acá. Nosotros no vamos a un hotel, sino que tenemos que buscar un lugar para estacionar y para pasar la noche. Casi siempre elegimos lugares tranquilos, familiares. Si hay agua, mejor, y obviamente si hay wifi, festejamos. Para todo esto nosotros utilizamos una aplicación que se llama iOverlander, donde muchos viajeros ponen lugares donde estuvieron pasando la noche. Así nosotros podemos ir a esos mismos lugares. Encontramos un lugar súper tranquilo en Potosí, porque la verdad que es una ciudad bastante grande, pero por suerte pasamos una noche genial. Llegamos a una plaza de San Luis de Potosí. Acá estamos estacionados. Acá hay un chico que está cantando. La verdad estamos espectacular. La gente pasea a los nenes. Está un día muy pero muy lindo. Hay muchos puestitos de comida por allá. Bueno, mira, cansada y todo, hice la cena. Una hamburguesita. Sí, la hice yo. Mentira. Ah, ¿quién la hizo? Yo. Sí, la hizo. Con una ensaladita, y acá hay mucha opción de hamburguesa de soja, así que bueno, de eso es la hamburguesa. ¡Qué rico! Tenemos la música que viene de afuera. Es muy gracioso porque pasa la gente por acá al lado. ¿Qué hay? ¡Ay, mirá! Tenemos yo compré Coca-Cola de cherry y Coca-Cola de vainilla. Ah, mira, podemos probar alguna. ¿Cuál querés? La de vainilla. Yo compré... Una hamburguesa, para mí la de cherry va. Bueno, la de cherry, dale. La vainilla es como tomás un Sí, café. tenés razón. Yo compré estas porque iba a hacer un video en mi canal personal mostrando cosas así medias exóticas que conseguí en el supermercado, pero bueno, no llegué a probar la coca. Esta es la Real Van Life. Buen provecho, amigos. Bueno, en realidad no sé si estaban comiendo del otro lado, pero buen provecho, amor. Seguramente en este momento hay gente que está comiendo una hamburguesa. Pero yo quiero saber, que me pongan en comentarios cuando están viendo este video, qué están comiendo. A mí me gusta mucho cuando dicen que lo comen en familia. Sí, porque mucha gente dice, yo estoy con mi familia
y como tal cosa. O si no, me lo pongo en el celular para comer con ustedes. Yo hacía eso. Yo en un momento me ponía YouTube y comía con un canal de YouTube. Con Viajar Vale la Pena. Con Viajar Vale la Pena, mucho, sí. Comíamos con Viajar Vale la Pena. Tiene un color como de coca normal. Pero vamos a ver qué onda esta con el vasito del Chavo. El olor. Tiene una Coca-Cola con un poco de frutilla quizá. A ver. ¿Está buena la Coca-Cola de cherry? A ver, yo creo que al que le gusta la Coca-Cola le puede llegar a gustar esto. Pero tiene gusto como al agua de Jamaica, esas cosas de acá. No, ya el olor no me gusta. No, es remedio. Es un remedio que tomaba cuando era chico. No me va. No me gusta para nada, ¿eh? No, la cagaron. ¿Cómo inventa cosas Coca? Obviamente nosotros siempre tratamos de buscar lugares gratis para parar, ¿no? Lo que queremos es estacionar en una plaza, en un parque. Para minorar costos también, ¿no? Obviamente, sí, siempre tratamos de bajar los costos, pero a veces hay que pagar. A veces no se puede estacionar gratis porque hay ciudades grandes o, por ejemplo, la gente se acostumbra a pagar para estacionar. Por ejemplo, lo que nos pasó en Colombia, que la mayoría de lugares eran bastante pagos. Acá en México solamente tuvimos que pagar 1 o 2 veces, más de eso no. En una estación de servicio que nos cobraron un estacionamiento, pero después ya casi siempre estacionamos gratis en todos los lugares, plazas y parques de las ciudades. Eso a mí me hace pensar que México es muy apto van life, justamente por esto, porque vos puedes estacionar en una plaza o en un zócalo y está todo bien, no te van a cobrar, no te van a echar, y en ese sentido está buenísimo. Me hace acordar mucho a Argentina, que también era muy así, al menos cuando nosotros viajamos por Argentina hace ya 2 años atrás, 3 o 3, que era, no sé cómo estar ahora, pero era muy apto van life, estacionás en cualquier lugar, mientras mantengas todo en orden como corresponde, podés dormir y pasar la noche ahí el tiempo que quieras. Muy buenos días, amigos. Hoy nos despertamos acá en esta placita, la verdad que dormimos genial, espectacular. Pero lo que tenemos que hacer ahora es sacar un papelito, un ticket, un parquímetro, pagar, porque acá donde estamos estacionados se paga. Yo creo que la cosa es así, a ver, hay que meter la moneda acá. Estas monedas son de 10 pesos. Vamos a poner una más. Ahí hasta la 1:30, ticket. Ahí está, tenemos hasta la 1:30 para estar estacionados acá. Podemos también hablar de los costos, ¿no? Obviamente esto depende de cada país. Vivir viajando es más económico que vivir en ese país. Por ejemplo, cuando nosotros viajábamos por Argentina, vivir viajando por Argentina era mucho más económico que vivir en Argentina. Y en este caso nosotros, el gasto que tenemos, el mayor gasto, ¿cuál es? El combustible. Y sí. El combustible y después la comida que compramos en los supermercados. Obviamente a medida que nos fuimos yendo de Argentina, más caro termina siendo todo, ¿no? Porque tienen se manejan otros precios. Pero en Argentina era todo muy barato y, por ejemplo, ahora estamos en México, en uno de los países más caros que hasta ahora recorrimos, ¿no? Eso depende mucho de cada país y cada momento del país. Yo me acuerdo que cuando era chico, por ejemplo, Uruguay era mucho más económico que Argentina y mucha gente se iba a Uruguay a comprar cosas. Sí. Ahora Uruguay, por ejemplo, es más caro que Argentina. Pero eso depende mucho de los estados de cada país. Y de dónde sos. Y de dónde sos, obviamente. Porque como argentino creo que vemos todo caro. Bueno, los gastos que tenemos nosotros. Combustible, comidas en los supermercados que compramos comida y comidas en los restaurantes. Muchas veces vamos a los restaurantes o a los puestitos típicos que nos encantan y esos son los gastos que más tenemos nosotros. Sí, gastamos un promedio acá en México mensual de $800. Ponenos en comentarios qué te parece, si es caro o barato, depende obviamente de dónde nos estés escribiendo, pero bueno, eso es lo que nosotros gastamos. Obviamente que puedes gastar muchísimo más. Y muchísimo menos, y eso muchísimo depende menos. Mucho de cada viaje. Muchas veces nos preguntan cuánto gastan y es algo que gastamos nosotros, pero sí, podés gastar 0 o podés gastar $1 millón. Es así. Y depende de dónde estás viajando. En Argentina gastábamos alrededor de, no sé, $200 por mes. Y ahora todo se encareció un poco. Amigos, para nosotros las estaciones de servicio son mucho más que para cargar simplemente combustible. Las utilizamos para limpiar los vidrios, como vieron, para limpiar el inodoro, vaciarlo. Muchas veces tienen un lugar habilitado para hacerlo y es lo que hizo José hace un rato. También lo utilizamos para cargar agua y es lo que vamos a hacer en este momento. Acá hay una manguera en este patio y bueno, vamos a cargar nuestros
poquitos 40 litros, apenas 40 litros de agua tenemos nosotros, que imagínense que dura muy pero muy poco. ¿Y dónde empieza esta manguera? Pero casi que no cae agua acá. Mirá, no sale agua. ¿No sale agua? No. Ah, pero hay que encontrar la manguera de allá del lado. Ah, ¿no está conectada? Ah, bueno. Creo que hay que conectarla allá. Pequeño detalle, a ver. Acá está, ¿ves? Ah, sí, claro. Mirá, sale. José siempre tan inteligente. Ahí va. Ahí va, ahora sí, va a salir agua. Miren lo larga que es esta manguera. ¡Wow! Sale un montón de agua. Vamos a regar un poquito este árbol porque hay mucho sol. Igual hay que cuidar el agua. Esa es nuestra manguera y ahí va a los tanques de agua, 20 litros de cada lado ahí. Ah, y otra cosa muy importante que también hacemos en las estaciones de servicio, y es que nos dan un lugar para dormir. Muchas veces hasta dormimos en las estaciones de servicio. Entonces uno como que le va tomando cariño a estos lugares, que antes quizá lo veíamos simplemente como un lugar que te proveía combustible, ahora lo ves como un lugar que te da todo lo que necesitas básicamente. Hasta muchas veces comés en la estación de servicio. Listo. Bueno, veníamos en la ruta y nos acaba de parar la policía. Ahora ya nos dejaron avanzar. Pero bueno, no lo pudimos filmar obviamente porque a veces no es tan fácil filmar a la policía. Pero fue la primera vez en todo este recorrido por México que nos para la policía. ¿Y cómo fue la experiencia? No, fue muy buena. El chico creo que nos paró porque vio un furgón. Estaban parando todos los furgones y, claro, y nos paró. Y la verdad que como que no podía creer que nosotros vamos hasta Alaska. Y me dice, ¿de dónde viene? Mira, ahora vengo de San Luis de Potosí, pero vengo de Argentina. ¿Viste? Entonces se queda así. Me encanta ver la reacción de la gente que nos pregunta de dónde viene. Yo le digo de Argentina, como que no entiende, como que no espera esa respuesta. Sí, igual también vio la patente y también nos paró por eso, porque le llamó la atención la patente argentina acá en México. También le llamó la atención que no estaba la banderita todavía, porque sí, la tenemos acá, pero aún no la pegamos. Dijo, ¿dónde está la bandera de México? No la pegaron. Pero la verdad que la experiencia con la policía fue 10.000 puntos. Otra vez se ando tomando, pero ya no queda más. No, el último. El último mate ya del video. Hay una cosa por la que nosotros empezamos a viajar y es para conocer las culturas de los lugares a los que vamos. Y cuando decimos la cultura no solo nos referimos a la gastronomía, a la historia, también nos referimos a las personas. Y cuando llegamos a México, una gran característica que se notó desde el primer segundo que pusimos un pie en este país fue la amabilidad de la gente. Realmente yo quiero que los que no conocen México vengan porque se van a dar cuenta de lo que nosotros insistimos en cada video. Nosotros, por ejemplo, estamos caminando por la calle y nos ven perdidos así y nos dicen, ¿qué pasa, chicos? ¿A dónde quieren ir? Como que siempre hay alguien dispuesto a ayudarte. Y es tan así que nos llegan mensajes con propuestas de chicos, vengan a mi casa. Pasó en un montón de países y pasan casi todos los países en los que fuimos. Pero bueno, acá México se siente un montón. Y el video se trata de México, así que es lo que les vamos a contar. Es tan así que llegamos a la casa de Eduardo, quien nos prestó su casa, nos dio la llave y dijo, chicos, quédense ustedes acá el tiempo que quieran. ¿Un mes se quieren quedar? Quédense un mes. Eduardo ni siquiera nos conocía, obviamente nos conocía por las redes, pero no nos conocía personalmente. Claro, y confió en nosotros, nos dejó estar en su casa con su llave y se fue y quedamos ahí durante un montón de tiempo. Y eso es algo por lo que uno sale de viaje también, para ver que hay más gente buena que mala y que uno confía en alguien que no conoce, porque en general el que se acerca te va a ayudar, no te va a hacer nada malo. Y aparte nos prestó una casa, ¿no? Que a veces necesitamos estar en una casa fija. Sí, la verdad es que después de 4 años casi viajando, en diciembre cumplimos 4 años, a veces necesitamos más espacio. No, siempre decimos que no es perfecta la van life, que es incómodo a veces viajar en una casa tan pequeña como es Eros. Se valora un montón esa comodidad. Cosas que se valoran de una casa normal, por ejemplo esa que está ahí, es una ducha un poco más larga, estar sentado en una mesa con una computadora,
poder, bueno, cocinar en una cocina un poco más grande, bueno, todas esas cosas. Tener espacio entre nosotros, no chocarnos. Seguramente, vos estar en una habitación y yo en otra. Claro, que vas al baño y no estoy escuchando todo lo que pasa dentro del baño. Bueno, eso está muy bueno, pero ¿sabés qué te lo da? Vivir viajando. Vivir viajando te da eso, te da valorar una vida que, por ejemplo, vos entras de tu casa, te sentás en un sillón y ves la tele. Y por ahí uno, si no viajó, no lo valora tanto. Yo hoy en día, cuando lo hago, lo valoro un montón. Y digo, qué bueno que puedo ver tele sentado en un sillón y hoy lo disfruto mucho más. Hay varias cosas que me dio esta vida, que me enseñó y me sigue enseñando. Y es a valorar cosas que antes, cuando yo no vivía viajando, no las valoraba. Una era la comodidad de una casa fija, que antes no lo valoraba para nada. Ahora entro a una casa normal y digo, qué hermoso. El día que tengamos una va a ser algo que vamos a disfrutar con todo nuestro corazón. Otra cosa que me enseñó a valorar es la familia. Tener cerca a la familia y a los amigos, cómo se extrañan. Ustedes no saben cómo extrañamos nosotros estar cerca de los nuestros. Y otra cosa que me dio esta vida es a ver al otro. ¿A verlo? A verlo. Antes yo era de Buenos Aires, de una ciudad muy grande y muy movediza. Y antes yo no veía al que estaba al lado. Era la realidad, me daban ganas de llorar. Pero era así, yo antes no veía al que estaba al lado. Y esta vida me enseñó a ver a quién está al lado, si necesita algo, si quiere que lo ayudemos. O no sé, también como que tenemos esa necesidad de devolver todo eso que estamos recibiendo. Y bueno, yo estoy muy contenta de esta vida en ese sentido, que bueno, me enseñó mucho y me sigue enseñando. Sí, tal es así que cuando paramos en Potosí pasó esto, mirá. Bueno, Fer está comprándole a un señor copitos de azúcar, ¿no? Es un señor que está sentado ahí en el piso y dice, por favor, ayúdeme el cartel. ¿Cuánto le compraste? Le compré 100 pesos mexicanos, lo que serían 6. Un montón, mira, vendió un montón ya. Gracias a lo que vos le compraste, vendió un montón. Sí, y está cansado, me parece. Sí, está muy cansado, sí, ya sé. Pero bueno, ya es bastante, ¿no? Salía 15 cada uno. Bueno, ¿lo vas a comer todos o lo vas a regalar? No, vamos a regalarlo. Dale, ahí, chicos, mirá. Vamos. Le pregunté a los padres si quería que se lo dé. Obvio porque es azúcar. Claro. Creo que ahí tenés 3, mirá, justo. 3 nenes. ¿Puedo regalar esto? Ah, sí. Gracias. Dile gracias. Chao. Bueno, se lo regalaste. Ya está. Muy bien, Fer. Nos quedamos sin... Ay, quiero comprar más. ¿Querés comprar más? Hay muchos niños en este... Hay un montón de nenes y el señor todavía tiene un montón de... Sí. ¿Cómo se llama eso? Es decir, me sale pochoclo, pero no. No, Copo de algodón de azúcar. Algodón de azúcar. Bueno, pusimos nuestro granito de arena para que el señor termine antes su trabajo porque se lo veía muy cansado realmente. Sí. ¿Querés comprarle más? Ay, le compro 100 más. ¿Le comprarle 100 más? Bueno, ¿conseguiste 6 más? Tengo 6 más, le compré 6 más y ya le quedan muy pocos. Igual me mira raro, me dice, ¿6 más? Claro, como que no entiende por qué le compras No tanto. entiende, claro, cómo me los terminé tan rápido. Así que vamos a repartir 6 más. ¿Quieren uno de regalo? ¿Sí? ¿De regalo? Gracias. ¡Ey! Otro más. Quedan 4. Te quedan 4. ¿Cómo son los papás de ella? Muchas gracias. Bueno, te quedaste sin copos de azúcar. Ya está. Regalamos 12 copos de azúcar. Ojalá que, bueno, algún día podamos hacer mejores regalos. Sí, no somos Mr. Beast, pero somos americanos. Mr. Beast es ser versión Latinoamérica. ¿Por qué me filma llorando? ¿Qué sentiste de poder ayudar a ese señor que vendía los copos de azúcar? No sé, o sea, yo primero no pensé que lo ibas a filmar y después nos copamos filmando, pero no lo hicimos para eso, para mostrarlo, sino que era algo nuestro. Porque viste, a veces uno ayuda y cree que lo hace para mostrar. Nos propusimos empezar a ayudar mes a mes de alguna manera a personas en el camino y bueno, empezamos con él. Lo que pasa es que nosotros nos ayudan un montón. Sí. Todo el tiempo nos ayudan. Y hay que devolverlo porque si no la rueda se traba. Es el WD-40 de... Se queda engranado y no Claro. gira.
Entonces, bueno, le ayudamos a él, le compramos apenas, creo que 12 copos de azúcar. Y también era lindo poder dárselo a los niños que lo reciben con esa inocencia, viste, que te dicen, no, gracias. Y bueno, que los padres también nos permitían darles eso, ¿no? Ojalá podamos seguir ayudando, así, de a poquito a más gente, ¿no? Hoy estamos acá en Arteaga, en la plaza, disfrutando, tomando unos mates, pero no siempre pasa esto. Nosotros viajamos en un vehículo del 94 que tiene bastantes problemas y antes de llegar a Arteaga nos pasó esto. No puedo evitar que me dé impresión esto, porque está muy cerquita el techo. Estamos en una ciudad que se llama Saltillo, cerquita de Monterrey, muy cerquita de la frontera con Estados Unidos está Monterrey. Pero ahora lo que estamos haciendo es revisar todo lo que es aeros, el tren delantero, los amortiguadores, porque tenemos bastantes kilómetros de llegar a Nueva York en Año Nuevo, en Navidad, y tenemos que estar 10 puntos para poder conducir sobre las carreteras que quedan de México y las carreteras estadounidenses. Más o menos que, no sé, las 6 de la tarde, 5 de la tarde, estamos acá hace un rato bastante largo. Y no hay buenas noticias para nosotros, ni para el viaje, ni para nada. Yo estoy acá en estos momentos, arriba, o sea, parece que estoy acá todo normal, pero en realidad estoy acá arriba. Me siento muy alta, José. Estuvimos todo el día acá, no se pudo encontrar los repuestos, ni siquiera nada, los amortiguadores, las rótulas, nada. Así que no sé, vamos a ver, traerlo de Argentina, es decir, de Argentina traerlo para Estados Unidos o para México, algún lugar. Tengo entendido de todos modos que podemos avanzar igual, entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a ver si podemos conseguir los repuestos y si no vamos a avanzar de todos modos, probablemente hacia Estados Unidos, que ahí creemos que el repuesto va a llegar desde Argentina. Tendremos que ir pidiéndolo ya para dentro de, no sé, un mes o 2 estar teniéndolo en algún lugar de Estados Unidos. Así que bueno, de repente mucha incertidumbre en lo que respecta a aeros. Bueno amigos, no todo está perdido. En realidad lo que está pasando en este momento no es nada grave, solamente que quizá puede producir un poco de ansiedad porque uno quiere obviamente viajar con el vehículo en la mejor de las condiciones. Y en realidad todo esto nos hace siempre recordar que lo más importante es la salud, porque si uno está bien de salud puede viajar y puede hacer las cosas que uno quiere. Y bueno, por suerte estamos muy bien, así que estamos contentos por eso. Y queremos aprovechar para hacer mención que nosotros viajamos siempre con un seguro de viaje que es Asís 365. En el caso de que nos pase cualquier cosa, como a José, por ejemplo, que siempre se le tapa el oído con cera, o que te agarra algo, una alergia, lo que sea, estás cubierto con Asís 365, que tiene unos descuentazos, depende del país en el que estés. Por ejemplo, en Argentina tiene un 50% de descuento en estos momentos. Así que aprovechen los descuentos que da Asís 365 más nuestro código de descuento que es Fer y José. Amigos, siempre viajen con un seguro de viaje, que es lo más importante. Siempre decimos lo mismo, es lo más importante. ¿Por qué estás manejando en pijama y descalzo? Porque nos estacionamos en una plaza que al parecer era muy tranquila, pero no paran de pasar autos toda la noche. Ves, mira, cada rato pasa un auto. En camiones. Estamos pudiendo dormir y ya son las 12 de la noche. Dijimos, bueno, vamos a ver si nos movemos, y ahí es donde Eros a la cuarta vez encendió. Le costó. Y eso que no hace frío, es un clima ideal acá, Hay que alumbrar la bujía. Bueno, conseguimos lugar. Tenemos un problema, lo tratamos de resolver, pero aún así siguen habiendo problemas. Porque en este caso el problema era que había mucho ruido donde estábamos estacionados. Lo resolvimos yéndonos a otro lugar, pero encontramos un nuevo problema, que es que Eros no enciende rápido. Yo creo que la vida se trata un poco de eso, de ir resolviendo problemas.
todo el tiempo. Sí, amor, pero la van life tiene demasiados problemas. Y tiene bastante, sí. O sea, hasta no puedes dormir. En la vida hay problemas que hay que resolverlos rápido. Si vos no podés dormir, no podés comer, no podés vestirte, son cosas que necesitas sí o sí. Claro, pero por ejemplo en una casa normal puedes dormir, o sea, a menos que justo tus vecinos sean unos guachos y te pongan música, pero en general puedes dormir. Tenés agua, otra cosa que nosotros no tenemos de manera rápida y fácil. ¿Qué otra cosa? O sea, no te puedes bañar fácil o no puedes lavar los platos rápido. Bueno, fácil. sí, obvio. Yo creo que es como una universidad rápida de la vida esto, porque aprendés a hacer un montón de cosas. Y de la paciencia. Y de la paciencia. Vamos a dormir. Esta mañana que sale el flash me está matando. Todo muy bien con hacer videos de YouTube, pero tengo un flash en la cara que me está liquidando. A las 12 de la noche. Chao, mañana les mostramos a dónde amanecimos. Amigos, buenos días. ¿Cómo andan? Acá nos levantamos nosotros. Estamos frente a una placita muy linda. La verdad que dormimos muy bien acá. Ayer tuvimos que mudarnos como vieron, pero en este lugar dormimos genial. Y hoy nos levantamos y el cielo está completamente despejado. Ayer el cielo estaba muy pero muy nublado y no se veía a los alrededores. Y estamos, la verdad, en un lugar muy pero muy lindo, lleno de montañas, mucho verde. Se respira un ambiente muy lindo, muy agradable, muy fresquito, pero el sol pega hermoso. Pero bueno, no podemos arrancar Aeros. Ayer a la noche no hemos podido arrancarlo de una manera correcta. ¿Cómo anda, Fer? Te agarré justo, ¿eh? Buen día. Y no hemos podido arrancarlo. Vamos a ver si hoy arranca bien, pero lo dudo. A ver, porque yo ayer miraba esto. ¿Ven? Acá nosotros tenemos un voltímetro. Cuando nosotros ponemos en contacto, el voltímetro se pone más o menos en 12, 13 en este caso, porque está cargando con el panel solar. Y en este momento las bujías precalentadoras estarían generando calor. Pero ven que no modifica mucho, sino tendría que estar un poquito más a la izquierda, consumiendo bastante porque las bujías están prendidas. A ver. No, aparte el humo que sale, el que se respira es como un diésel que no está bien quemado. Seguro que son las bujías, pero por suerte nosotros cuando volvimos a Argentina me compré 8 bujías precalentadoras. Amor, ¿sabes algo que amo de vos? ¿Qué? Sos muy precavido. Sí, bueno, a ver, somos precavidos. Compramos las bujías. Sí, pero compraste 8, estuviste muy bien. Pero no compramos ni discos de freno, no compramos muchas cosas que necesitamos. Por ejemplo, los amortiguadores que están completamente rotos. Bueno, pero no podíamos tampoco viajar con todo eso en el avión. Y no, sí, no se puede hacer todo. Llegó un problema y viene otro problema. Vamos a ver si lo podemos resolver, por lo menos este del arranque, que es el más fuerte, ¿no? Porque sin arrancar no podemos viajar y no podemos llegar a ningún lado. Vamos a llegar a Nueva York en Navidad. Esto no nos va a impedir llegar a Nueva York. Obvio que vamos a llegar a Nueva York en Navidad. Eso no hay duda. Las cosas se resuelven. De a poquito se van resolviendo. Hay que encontrar. A ver, este es el problema. Encontrar la solución y resolverlo. Mientras tanto, con José siempre nos repartimos las tareas. Yo lo que voy a hacer en este momento es el desayuno. Me encanta hacer el desayuno en esta cafetera. Es algo que me da muchísimo buen humor. Así que bueno, mientras José arregla Aeros. Vamos a ver, yo saqué una bujía que es esta, ¿ves? Estas son las bujías. Tienen que prender acá adelante y ponerse bien rojo. Esta anda, que es la que está acá, pero las demás son muy difíciles de sacar, ¿no? Vamos a sacar todas y a probarlas, una por una. Bueno, ya está el café listo. Hice también una avocado toast, ahí quesito con palta, como le decimos en Argentina. Y acá también hay unas almendras con otras cositas ricas. Y le vamos a meter que no niego ni afirmo que se lo robamos al Oxxo. Toma, amor, y cuando termines tenés el avocado toast. ¡Qué rico! Esta es la que no anda. Por lo menos una ya no anda. Ya si una no anda es muy difícil que arranque la camioneta. Tengamos en cuenta que las bujías la última vez las cambió José en Bolivia. No, pero esperá. No solo la cambié en Bolivia, sino que puse una usada en Bolivia hace un año. Mirá, acá están las 8 bujías que compramos.
son nuevitas, estas en Argentina. ¿Saben por qué las compramos en Argentina? Porque no se consiguen estas bujías en muchos lados. En Bolivia me recorrí todo La Paz y no la encontré. Y dije, bueno, vamos a comprar 8, así tenemos de repuesto. Bueno, la próxima vez seguramente las tengamos que cambiar en Alaska. No sé, ojalá que no la cambiemos nunca. O nunca. Pero siempre, al menos una vez por año, hay que cambiar las bujías. Es lo que venimos aprendiendo en el viaje. Y muchas veces nos corrigen que supuestamente no se dicen bujías, se dicen calentadores. Pero bueno, no sé cuál es la verdad. Me gusta mucho cómo él logra resolver estos problemas que a mí prácticamente me aburren. O sea, a mí no me gustan para nada. Y que a él le guste resolverlo y lo logre resolver es algo que me da mucho orgullo y me pone muy contenta. Por eso es que, bueno, le hago estas pequeñas cosas como para de premio, ¿no? Para cuando termines de arreglar eso que tenés tu abocado. Qué rico. Qué importante que es la pareja que uno elige, ¿no? Yo creo que es algo muy, pero muy importante porque nosotros compartimos 24/7 juntos. Obviamente que nos peleamos y que pasan cosas, pero realmente es muy importante a quién uno elige. Que esa persona tenga los mismos valores que uno, que sea trabajador, que tenga buena onda y vaya para adelante, no sé. Son todas cosas que ahora de grande yo estoy valorando un montón y las veo en José y digo, qué bien, estoy orgullosa de mi pareja. Ay, José, tenés la mano muy metida ahí. ¿Cuántos horas vamos ya? ¿Como 3? Sí, como 3 horas. Yo ya configuré un montón de videos, ya trabajé un montón y vos seguís acá. Bueno, ya puse todo, Fer. Vamos a ver si arranca. Vamos a ver qué pasa. Sí, va a ir. Muy bien, lo logró. Al toque encendió, eran las bujías. Pensar que cuando empezó el viaje y nos pasaba esto, tardábamos horas, días en entender qué era lo que estaba pasando. Estoy muy feliz. Uy, me dio la luz en la cara. Qué bueno, amor, estoy re contenta. Sí, la verdad que estoy contento. Tremendo, lo arreglaste en un par de horas. Hay cosas que se pueden resolver y otras cosas que no. Por ejemplo, resolvimos las bujías, pero el tema de conseguir respuestas a veces se complica bastante. Yo te quiero hacer unas preguntas que me las anoté acá y vos no las sabés, pero te las quiero hacer para que las digas así como te salgan, sin pensarlas. A ver, me gusta. Me tenés que decir una cosa que tiene de bueno vivir viajando de esta manera y una cosa que tiene de malo. Una, así rápido, la primera que se te ocurra. La primera cosa que tiene de bueno, que conoces muchos lugares y muchas personas. ¿Y una cosa que tiene de malo? Que a veces estás tan incómodo que querés largar todo a la y quedarte encerrado entre 4 paredes y descansar sin ninguna estimulación en la cabeza. Me parece muy bien. Una contestación muy buena. La segunda pregunta. ¿Qué elegís? ¿Un pueblo o una ciudad? Para vivir, para estar con la casa rodante, sí. Pueblo, ni hablar. Me encantan las ciudades, pero para estar más pueblo. Sí, vos también, ¿no? Yo elijo los pueblos, sí. Me encantan las ciudades. Casi opinamos igual. ¿Y qué puntaje le pondrías a México para vivir en casa rodante? Genial pregunta. Le pongo un 10 sobre 10. ¿Ah, sí? Mirá. Sí, le pongo un 10 sobre 10. Un país muy bueno para hacer en casa rodante. Sí. Ni hablar. De hecho, veo muchos mexicanos que están en México y no recorren su país en casa rodante y no lo entiendo. Pero lo recorren mucho en auto, ¿ah? Sí, bueno, pero van y vuelven. Claro. O sea, tienen mucha naturaleza para ir, dejar la casita y disfrutar ahí de la naturaleza. Lo que tiene de bueno México es que es un país muy diverso. Sí. Muy diverso. Y muy amable, es muy ameno llegar a cada país, a cada ciudad y a cada pueblo porque siempre hay alguien lindo recibiéndote, entonces eso es algo que hay que aprovechar. Pero hace mucho turismo, por ejemplo, hoy es domingo, miren la cantidad de autos que hay en Arteaga, que es un pueblo muy chiquito, la gente viene acá a disfrutar y a comer algo. Al mexicano le gusta llegar a un lugar, ir a comer comida típica y disfrutar de un día en familia. Vamos a pedir un favor porque nos gusta mucho leerlos. Queremos que pongas en comentarios: yo viviría en una casa rodante o yo no viviría en una casa rodante. Queremos saber tu opinión y gracias por llegar hasta esta parte del video. Sos un capo, una capa, mil gracias.
suscribite si todavía no estás suscrito y deja ese comentario porque nos ayuda un montón. Y yo propongo que le compartas este video a tu novia, a tu novio, a tus amigos. A la gente que quiere viajar o si conoces amigos que quieren emprender un viaje así, compartíselo también. Compartíselo así este video llega a más gente y ven lo hermoso que es México y que se puede recorrer en casita rodante. Esperamos que les haya gustado. Y nos vamos con estas campanas de la iglesia. Sí, nos vemos la próxima.